Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy encantadísimo porque ha venido aquí esta noche un gran periodista del Nuevo Herald de Univisión, venezolano, escritor, publicó un libro fabuloso, Chavistas en el Imperio. Casto Ocando, un aplauso para Casto, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Hace poco, yo creo que fue hace semanas, en el aeropuerto de Miami detienen a un banquero alemán de nombre Matías Krull, residente, creo, en Panamá, que había vivido un tiempo en Caracas y que había trabajado para un banco de inversión en Suiza, el Julius Baer. ¿Por qué detienen a Matías Krull aquí, Casto? Bueno, la detención de Matías Krull es parte de una cadena que había comenzado posiblemente un par de años antes o más, en diciembre de 2014. Y como ocurren las investigaciones, lo detienen porque está involucrado en una investigación gigantesca, una de las más grandes investigaciones de corrupción que implica a altos funcionarios en Venezuela. Y entonces esta persona había sido identificada previamente por un informante, ¿no?, que había participado en estas investigaciones, como se había grabado incluso algunas reuniones donde el banquero participaba. Entonces el banquero fue identificado como el arquitecto creando las estructuras en la banca internacional para, digamos, ocultar y mover una cantidad de dinero que se calcula en 1.200 millones de dólares. O sea, alguien lo delató, alguien lo grabó. Que es como realmente funcionan las investigaciones. O sea, esta persona informante, él dice, mira, esto está identificado. Entonces, esta persona venía, por cierto, de vacaciones de España, ¿no? Sí. Y hace escala en Miami para irse al día siguiente o el mismo día a Panamá y ahí lo detienen. Y ahí lo detienen. Lo detienen. Estuvo detenido, entiendo que ha pagado una fianza de 5 millones de dólares, se ha declarado culpable, que es muy importante, y está libre, pero sin pasaporte y con grillete. ¿Ese es el estatus de él ahora? Sí. ¿No lo han sentenciado a Krull todavía? Bueno, sí, fue sentenciado. ¿A 10 años? A 10 años, exacto. Fue sentenciado, de modo que... y tiene que ir a prisión. Lo que pasa es que el proceso para ir a prisión puede tomar unos meses todavía. Porque se apela y etcétera. Claro. Exacto. Posiblemente vaya a principios del año que viene, etcétera. Pero definitivamente este personaje es uno de los testigos fundamentales para este juicio. Él ya perdió. Ahora, él está colaborando con la justicia de este país, lo cual es bueno. Todo lo que yo he leído indica que este Matías Krull se reunió varias veces en Caracas con Raúl Gorrín. Raúl Gorrín es un riquísimo empresario venezolano, aparentemente muy cercano a Nicolás Maduro. Él compró Globovisión por una fortuna. En su día era dueño de una aseguradora. Entiendo que también es dueño de bancos. Es un magnate. Ha hecho una enorme fortuna en el chavismo, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. Sí. Gorrín se reunió en Caracas con Matías Krull y le dijo a Krull que abriera cuentas para los chamos. Los chamos en la investigación son los 3 hijos biológicos de Cilia, ¿correcto? Cuéntanos esto, por favor. Sí, y volvemos otra vez al testimonio de la persona que hizo todas estas... al informante. Al informante. Anónimo. Que, por cierto, bueno, está identificado. Esta persona llegó por voluntad propia a hablar con el Departamento de Homeland Security Investigation y dijo que estaba metido en que había recibido 70 millones de dólares en una cuenta y él pensaba que esto era un delito, se asustó, ¿no? Y dijo, yo quiero colaborar. Entonces la colaboración consistió en participar en estas reuniones y documentar lo que se estaba hablando. ¿Tú conoces el nombre? No te lo voy a preguntar, pero ¿tú sabes la identidad de ese informante? Sí, es decir, hay 2 nombres posibles. Se ha resguardado la identidad de esta persona. Tienen números, ¿no? Sí, tienen números. Conspirador 7, informante 2. Porque todas estas personas que ayudaron a armar el caso podrían participar, ¿no?, en la eventualidad de un juicio público. Claro. Entonces, que todavía no se ha dado ni se va a dar hasta que se produzca la captura de todos los implicados. Varios de los cuales, por cierto, han salido declarados fugitivos, ¿no?, de la justicia de Estados Unidos. Entonces, esta persona documentó estas reuniones donde participó Krull en la oficina de Raúl Gorrín y aparentemente con otras personas también, ¿no? Y obviamente este señor que estaba presente también, el testigo.
Y entonces allí se comenzó a estructurar, ¿no? Y la razón por la cual se escoge a Matías Krul era considerado, digamos, el banquero estrella. Sí, era un rainmaker. De la banca, exacto. De la banca suiza, o sea, claro. Era disputado, ¿no? Sí, sí. Entonces, trabajaba para un banco que es Julius Baer, en Caracas. Él o sea, él no era una persona, digamos, criada en Alemania, era criado en Caracas, estudió en las escuelas alemanas que hay en Caracas, de modo que era muy venezolano. Ah, esto no lo sabía, ya. Sí, no sabía que era más tan venezolano que alemán, ¿no? Ok. Y entonces, pero es una persona obviamente talentosa. Del mundo del dinero, un banquero del mundo de inversión, del dinero, claro. Y luego tiene todas estas conexiones a través de estos bancos, y entonces él comienza a hacer las estructuraciones, ¿no? Y todo comienza, las primeras reuniones, de acuerdo a los documentos de la Corte, se producen en diciembre del 2014. Del 14. Maduro da instrucciones a Gorrín para que Gorrín a su vez sea una especie de facilitador entre los chamos, los tres hijastros de Maduro, que no son tan chamitos, ya son grandotes, ¿no? Sí, claro, Sí. por supuesto. Y este banquero que les va a abrir cuentas, va a fraguar documentos, va a camuflar el origen del dinero. Es un poco así, ¿no? Sí. El tema comienza con que PDVSA les, facilita un dinero. Sí, sí. 200 millones de dólares. A cada uno. No, entonces este dinero comienza a multiplicarse, es decir, es un dinero que viene como si una empresa estuviera prestando un servicio a PDVSA y PDVSA estaba pagando ese servicio. Claro, siempre hacen lo mismo, servicios de consultoría. Eso es lo que llaman en la parte del fraude, ¿no? Sí, sí, claro. Pero luego este dinero lo comenzaron a multiplicar como se hace en Venezuela, ¿no? O sea, tú lo traes después en dólares, lo conviertes en euros, lo traes en bolívares, luego en bolívares se duplican. Claro. Después con eso compras más dólares. Claro. Entonces, hasta el 2016, o sea, a mediados del 2015, ya la fortuna de 200 se había multiplicado a 600. Con los dólares y ya subsidiados. para el 2016 ya había subido a 1.200 millones de dólares. Increíble, increíble. Sí. Entonces, toda esta estructuración estuvo a cargo de Matías Krul. Ahora, Matías Krul vivía en Caracas para ese momento, pero en algún momento él toma la decisión de irse de Caracas. A Panamá. Y se va a Panamá. Yo creo que él sospechando un poco de lo que pudiera venir, ¿no? Ahora, ¿tú recuerdas los nombres de los tres hijos de Cilia? Son nombres, lo único que recuerdo es que son nombres improbables. Uno es Walter, improbable. El otro es Yosual, Yoser y Walter. Gavidia Flores. Gavidia Flores, sí. ¿El papá Gavidia qué fue de él? El papá de estos tres angelitos. Bueno, era... fue esposo de Cilia. Esposo de Cilia hace mucho tiempo. Claro, cuando eran pobres, digamos. Sí, exacto. Sí. Y esta persona luego ha ocupado algunas posiciones. Ah, ya, pero está ahí también. Está ahí, no está formando parte del círculo íntimo, naturalmente, pero sí está conectado, ¿no? Entonces, Matías Krul abre por lo menos una cuenta para cada uno de estos tres angelitos, los chamos, así llamados en la investigación, los chamos. ¿Dónde les abre las cuentas? Esto no lo tengo tan claro. Les abre las cuentas en Europa. En Europa. Sí. En Suiza, creo. En Suiza, ¿no? Exacto. En el Julius Baer. Sí, a través de otros, a través de otros operadores que también, hay uno, por ejemplo, que está preso, que fue detenido en Italia, claro, que es de origen colombiano. Sí, lo acaban de detener. Adolfo, sí, no, lo detuvieron casi simultáneamente con Matías Krul. Gustavo Adolfo. Están a punto, no recuerdo el apellido, pero... López. Sí, están por traerlo, por extraditarlo a Miami, ¿no? Y entonces, y abren estas cuentas. En Suiza. Sí. Fíjate, ¿no? Perdóname la digresión, pero es que estos chavistas cuando roban, no roban en bolívares. ¡Qué ocurrencia! Ni siquiera roban ya en dólares, ni en euros, en francos suizos. Son exquisitos para robar, ¿no? Sí, o sea, totalmente. saben proteger bien su capital, ¿no? Sí, y claro, Julius Baer es un banco centenario, es decir... Es como decir JP Morgan, Goldman Sachs. Exactamente. Claro, en Europa. Entonces, cuando un banco de este tamaño, de esta naturaleza, autoriza una operación manejada por su banquero estrella, que está en Caracas, que era un consentido, digamos, ¿no?, de las élites, sí. entonces, bueno, le abren las puertas, ¿no?, como hicieron muchos bancos. Ahora, Sí. todo esto está pasando, todavía no se sabía nada. Claro, el juicio ¿no? está en marcha, ¿no? No, pero yo digo, las operaciones estas se hicieron todavía, o sea, ni siquiera habían salido, por ejemplo, los Panama Papers, ni este tipo de... ¿no? O sea, que esto todavía, ciertos bancos, porque ahorita, mira, el dinero venezolano ahorita
básicamente es considerado tóxico en muchos de estos paraísos fiscales. Sí, y eso, ¿no?, ha cambiado en pocos años, Eso, ¿no?, ha cambiado en los últimos 3 años. En los últimos 3 años. Pero en el 2014 o 2015 todavía... Todavía en Andorra, claro, y ¿no?, hasta lograron penetrar en Suiza, eso no era fácil. Totalmente. Y había la percepción de que en Suiza lo escondías y no te lo encontraba nadie. Sí. Y eso cambió. Suiza estaba bajo presión de Estados Unidos, ¿no?, para revelar toda la información de quiénes estaban allí, etcétera. Pero había todavía unas maneras de manejar que nadie mejor que Matías Krull sabía, ¿no? O claro, conocía. Por supuesto. Ahora, la gran pregunta es, desde el punto de vista de nuestros intereses morales, al hacer esto, por ejemplo, los 3 hijos ladrones de Cilia Flores, cuyos nombres están en las cuentas, o creo que tenían un testaferro, no estoy seguro, ¿han quebrantado las leyes de este país, Estados Unidos, o las de Suiza, donde han depositado el dinero? O sea, ¿pueden ser acusados de lavar activos en uno de esos 2 países o no? De acuerdo al indictment, violaron leyes de Estados Unidos. Sí. Sí. Estupendo. Porque todas estas operaciones, hay muy pocas operaciones, por lo menos en el mundo financiero internacional legal, digamos, ¿no? Porque hay toda una parte totalmente a la sombra. Sí. Que estas operaciones se manejan o tocan de alguna manera Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Nueva York, bancos corresponsales en Nueva York, y son operaciones en dólares. Es decir, ya ahí de entrada hay jurisdicción para Estados Unidos. Entonces, cuando el dinero se comprueba que viene de la corrupción, es decir, cuando hay un fraude, cuando los documentos que se presentan para justificar esos pagos de PDVSA muestran que se hizo un trabajo que realmente no se hizo, entonces ahí hay una corrupción y eso viola también convenciones internacionales y convenciones de Estados Unidos. ¿Cuál es el estatus legal de los 3 chamos, de los 3 hermanitos Gavidia Flores? ¿Están, digamos... en Venezuela? Claro, pero el estatus legal en el juicio en marcha aquí. Ellos están mencionados, hasta ahora no están incluidos en un indictment, pero son mencionados, no son mencionados con nombre. Pero son los chamos. Son los chamos, pero son beneficiarios finales, probablemente, pero son parte de la conspiración. Es Por decir, eso. Que ya el solo hecho de conspirar en la ley de Estados Unidos ya significa que violaste la ley. Con lo cual eventualmente podrían ser acusados, ¿no? Yo creo que esto es interesante cómo trabaja, digamos, para explicar un poquito. El juicio normalmente comienza con un primer informante. El primer informante trae al siguiente, que en este caso es Matías Krull. Matías Krull habla y a la vez identifica a otros más. Y esos otros más que identifica van a identificar arriba. Mi opinión es que esto es una escalera, ¿no? Sí. Entonces, que va a llegar hasta Maduro. Que va a llegar hasta Maduro. Claro, porque... Yo creo que la única salvación que tienen las personas que están aquí en este juicio es negociar para entregar al pez más gordo, que en este caso es Maduro. Exacto, eso es lo que está haciendo Krull y lo que va a hacer el que ha sido detenido en Italia. Porque estos son los banqueros que escondían el dinero. Ellos saben la ruta del dinero y todo, todo. Por favor, quédate con nosotros, es fascinante todo lo que estás contando, porque te quiero preguntar por Raúl Gorrín. Si Raúl Gorrín es un mega billonario, pero Raúl Gorrín posee mansiones aquí en Miami, en Palm Beach, en Nueva York, aviones, yates, o sea, me parece que el señor Gorrín está en un problema también, ¿no? Te voy a preguntar esto después de la pausa. Regresamos con el gran periodista y escritor Casto Ocando, hablando de las últimas corruptelas chavistas en el mundo. Un aplauso para él, por favor. Bueno, entonces tenemos que hay un banquero que movía muy bien el dinero, Matías Krull, que va a estar preso más o menos 10 años, y que por órdenes de Maduro e instrucciones de Raúl Gorrín, hizo riquísimos a los 3 hijos biológicos de la señora Cilia Flores, esposa del dictador venezolano. Resulta que hay también en este juicio, querido Casto, un ex directivo de PDVSA, Abraham Edgardo Ortega, que lo mismo que Matías Krull se ha declarado culpable. Sí. También va a ir preso, aquí. Y él era el facilitador de los sobornos, este Ortega, ¿verdad? Pero es un testimonio importante. Él recibió sobornos para otorgar esos contratos fraudulentos. Claro, claro. Él dice que cobró $12 millones por las tareas. Por las tareas. Sí. Sí. En el contexto de los robos y los latrocinios del chavismo es pocket money, ¿no? Exacto. Sí. Sí, mira, hay otros casos, como te contaba un poco, el caso, por ejemplo, en Houston, hay un caso en el cual el operador de ese gran caso de corrupción pagó $1.000 millones en sobornos, ¿no?
para contratos que alcanzan o superan los 5.000 millones de dólares. Sí. Esa persona ahorita está detenida, pero... Venezolano, ¿no? Sí, un venezolano, pero esa persona ha desatado al mismo tiempo por toda la información que ha dado, porque todos estos sobornos se pagaron en más de 100 cuentas en Suiza, entonces a su vez las autoridades han estado viendo esas 100 cuentas y luego a dónde se ramifican esas 100 cuentas. Sí. Y o sea, esto es una cosa que se calcula que hay por lo menos 600 empresarios que pagaron sobornos a la industria para recibir contratos o para que les pagaran los contratos. Yo creo que nunca en la historia de América Latina, nunca en la historia de América, se ha robado como se ha robado estos últimos 18 años en Venezuela. Nunca. Totalmente. Nunca. Totalmente. Bueno, ahora, Raúl Gorrín. Raúl Gorrín es un señor que ha prosperado escandalosamente con el chavismo. Dicen que es un amigo cercano de Maduro, que goza de la confianza de Maduro. Fue parte de toda esta operación de los chamos. Pero Gorrín es un señor que tenía casa en Cocoplán, tenía yate, avión privado, tenía un apartamento de 20 millones de dólares en Manhattan. Y Gorrín es parte del juicio, lo pueden llamar a testificar, lo pueden detener. Mira, hasta ahora ha sido identificado como una de las personas que no fueron mencionadas formalmente en el juicio, pero que efectivamente está mencionado, lo cual quiere decir, mira, en el juicio fueron mencionados 8 personas por nombre y apellido, pero 9 personas no fueron identificadas, ¿no? Han ido paulatinamente conociéndose, por ejemplo, este señor Abraham Ortega, era identificado dentro de los 9 como un funcionario del gobierno o funcionario de PDVSA, ya se sabe que es él, pero ha habido medios que lo han identificado, a Raúl Gorrín, incluso a Nicolás Maduro también, y esto puede indicar 2 cosas. Uno, que la evidencia, o sea la persona no fue nombrada como sí fue nombrada los 8 primeros, porque no hay suficiente evidencia. Entonces, cuando tú tienes una persona que no ha sido mencionada formalmente, es posible que tú estés esperando que las personas que están siendo apresadas aporten información crucial. Correcto. Para hacerle una acusación formal. ¿Pero ¿no? Gorrín puede entrar tranquilamente a este país todavía, sin que lo detengan? Yo creo que puede entrar, ¿no? Sí. Viene con frecuencia, no se sabe. venía con frecuencia. Sí, yo creo que él no esté, o sea, no esté pensando venir, ¿no? Porque difícilmente. Es un caso sumamente... Porque por lo que han dicho Ortega y Krull, él se quedó con 60 o 70 millones de dólares en la operación, ¿no? Él se quedó con una parte... Dice que parte de la 80 millones. 80 millones. O sea, que parte de la operación, sí. Sin embargo, el abogado de él dice que él no tiene nada que ver, por cierto. Sí, claro, sí, por supuesto. El abogado que posiblemente vive en Key Biscayne, el abogado de... Sí, claro. Sí, pero dice que es un santo el señor Gorrín. Sí. Un santo. Pero definitivamente todos, o sea, a la larga lo que hacen las autoridades es buscar el testimonio de personas, porque ninguna acusación que estas personas lanzan al aire está, digamos, sin fundamento, sin prueba. Claro. Entonces aquí hay una cantidad de cosas, aquí tiene que haber grabaciones, tiene que haber estados de cuenta bancarios, tiene que haber el historial del dinero. Los bancos donde se movió este dinero tienen que haber aportado ya todas estas evidencias para corroborar, ¿no? Y este banquero, que es el principal testigo, obviamente, el banquero tiene el testimonio más valioso. Por supuesto. Caso. Uno de los testimonios más valiosos. El banquero. ¿Quién más puede saber dónde y cómo se escondía el dinero? Ahora, ¿te quieres que te diga cuál sería una feliz Navidad para mí? Que detengan a Gorrín y que Gorrín se vea obligado a contar todo lo que sabe a cambio de beneficios penitenciarios. Eso sería formidable. Porque Gorrín debe saber todas las de Kiko y Caco, ¿no crees tú? O sea, ¿Gorrín es un testaferro de Maduro o es mucho decir? Mira, yo creo que hay muchas figuras de bajo perfil, etcétera. Es posible que él sea un testaferro de Maduro. Sí. No sé si sería el único. Probablemente el círculo de Cilia también tenga otras figuras que no conocemos. Sí. Pero lo importante de este caso es que por primera vez tú tocas directamente a un presidente en ejercicio, en este caso Maduro, manejando, que es la característica, por cierto, de Maduro. Maduro es el tipo que se mete en la corrupción, ¿no? O sea, en los manejos directos da instrucciones, mira, róbate esta guía, o sea, es una persona... Maduro es así. Maduro es así.
y es una de las cosas que yo creo, para mí la Navidad sería que Maduro pudiera estar en una complicación legal, porque esto lo convierte automáticamente... Sería una Navidad tan feliz. En, que Maduro en sea una persona acusado. fugitiva, por lo menos para la justicia de Estados Unidos. Para la justicia de Estados Unidos, que es una justicia muy importante, ¿no? Que Maduro en este juicio salga acusado, encausado criminalmente, por ser lavador de dineros robados. Eso es un delito, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora, si los hijos les toca una fortuna de 200 millones, imagínate la fortuna para... Exacto. Para él mismo, Y o para Cilia. el otro hijo de él que se llama Nicolásito. Nicolásito, ¿no? por supuesto, él también tiene hambre, ¿no? Claro. Claro, él ve que sus medio hermanos todos comen y él también quiere comer, por supuesto. Yo creo que todavía puede tener una provisión mucho mejor. Sí, eso, no cabe duda. Esto algún día lo vamos a saber, algún día. Ahora, Pero, Jaime, interesante. Sí. Esto es, vuelvo al punto, ¿no? Hay casos extremadamente escandalosos. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita con PDVSA, ¿no? PDVSA, la estructura multimillonaria que producía una cantidad enorme de recursos, que ahora está reducido a la mínima expresión, está siendo como despedazada, ¿no? Los rusos se van a quedar con PDVSA, ¿cómo va la cosa? O hay varios grupos, pero lo interesante de esto es que todo este dinero, o sea, esto es un dinero que todavía, ¿no? A pesar de que se ha robado muchísimo. No me digas que todavía siguen robando, ¿sí? O sea, yo pensé que ya no totalmente. había más que robar. No. Todavía. Y tienes el tema del oro, por ejemplo, Sí. tienes el tema del narcotráfico, Sí, el sí, tema exacto. del petróleo. O sea, que esto es todavía una cosa sin acabar, ¿no? Ahora, tú me hacías un apunte en la introducción comercial que me pareció fantástico. Tú me decías que la economía venezolana sí que se está dolarizando, también entre los chavistas. Cuéntanos eso, por favor. Bueno, mira, lo último que, por cierto, que no era una cosa tampoco difícil de imaginar, ¿no? Pero hemos sabido por muchas fuentes, por ejemplo, hoy hablé con una persona que fue fiscal en Venezuela, que me contó cómo opera, ¿no? A nivel de la fiscalía, a nivel del sistema judicial, ¿no? Fue chavista, quien fue fiscal, evidentemente. Por supuesto, claro. pero está ahora en Sí, plan sí. de cooperación. Sí, sí. Interesantemente, entonces dice, mira, en Venezuela ninguna de las personas que están enchufadas, conectadas, ¿no? Y no necesariamente están robando, sino simplemente los empleados que tienen cierto nivel de confianza están recibiendo el dinero, o sea, la paga en pacas de dólares en efectivo. Es decir, te pagas $1,000, $2,000 y tú ves a las personas, o sea, la manera de cómo se paga es una persona con una bolsa de dólares en efectivo. Todos cobran en dólares en efectivo. Esa es la lealtad Qué en este horror. momento, ¿no? O sea, la manera La de lealtad mantener... al dólar. La lealtad al dólar. Aquí no es lealtad Claro. ideológica. ¿Qué general venezolano, qué juez supremo venezolano va a querer cobrar en bolívares? De ninguna manera, ¿no? Porque el bolívar vale hoy una cosa y al supuesto. día siguiente vale 30% menos. Por supuesto. Entonces, es una economía que ya está efectivamente dolarizada y Qué los horror. primeros dolarizados son los propios chavistas. ¡Qué horror! Sí, es increíble. Y los pocos dólares en efectivo de los que todavía disponen provienen, como tú decías, del oro ilegal, del narcotráfico y del petróleo que le compran las refinerías de este país a Maduro, a PDVSA, ¿no? Supongo que esas son las tres fuentes. Claro, pero y la pelea que hay ahorita tremenda entre grupos del chavismo es porque ya ese dinero no alcanza. Claro. Porque no hay fuentes, Claro. no hay, o sea, ya lo que queda es básicamente ilegal, ¿no? O sea, lo que decía Marshall Billingsley del Departamento del Tesoro, Venezuela es una gran empresa criminal, una organización como pocas, Sí, como, sí. ¿no? Sin precedentes. Sí, sí. Y la estrategia del Departamento de Estado, del gobierno de Trump es cortar el bolsillo, afectar el ingreso, y yo creo que eso es una Ojalá. dirección correcta. Que se queden sin dólares. Ha sido formidable escucharte. Ya saben ustedes que quizá el próximo año, el dictador Maduro va a ser acusado criminalmente. Él y su familia, Cilia, los chamos, todos. O sea que las cosas van a empezar a cambiar y el sol va a empezar a salir para nosotros. Dios te oiga. Sí, sí. Gracias, Castro Cando. Encantado. Un aplauso para él, gran periodista venezolano. Regresamos después de la pausa. Juzguen ustedes mi sonrisa.